Hello, fourth juniors. This is the last video I will be sending you. We will be studying unit number 6 and unit number 7. I will tell you which vocabulary enters in the exam, and I will explain again all the grammar points like passive voice and second conditional. Those are the most important topics of these 2 units. Let's begin. For unit number 6, first we have some vocabulary. In this case, it is the music industry. Okay, so you know that vocabulary you have to study alone, okay, individually. Please remember that most of them are verbs. ¿Sí? La mayoría son verbos, most of them are verbs. So please study the past forms and the past participle forms, just in case you have to use them, I don't know, in present perfect, in past simple, okay? So they are pretty easy, but for example, let's see, release, yes. Is it regular, is it irregular? I don't know, please study that. Let's continue, let's move on to the next page. Okay, the reading, doesn't matter. Now, grammar. Okay, in unit number 6, the grammar is something new for this year. It is the passive. Okay, the passive voice. Only in present simple and past simple. Okay, only those 2 tenses. Let's see how you form, or let's see the difference between an active sentence and a passive voice sentence. If you have active voice, it is the normal way of writing a sentence. ¿Sí? Si tenemos voz activa, es la forma normal de decir una oración. Por ejemplo, people consider, I don't know, veamos esta oración. I don't know, Leonardo DiCaprio as one of the best actors in the world. Okay? That is active voice. Okay? Esto es voz activa porque es la forma común de decir una oración. Tenemos primero quién hace la acción, quién considera, la gente considera, dice acá. Entonces, este sería el sujeto que además es el que hace la acción. Luego tenemos el verbo, ¿sí? Muy importante ver en qué tiempo verbal está el verbo, en este caso está en presente. Luego está Leonardo DiCaprio, que sería el objeto, ¿sí? Es lo que viene después del verbo, es la cosa que es considerada, en este caso es una persona. Y luego viene todo el resto de la información, ¿sí? Pero lo más importante en esta oración es lo que marqué con distintos colores aquí, ¿sí? En una oración de voz activa, el que hace la acción es el mismo que es el sujeto, ¿ok? ¿Por qué les resalto tanto esto? Porque ahora pasamos a la voz pasiva, passive voice. Primero vamos a explicar cuándo lo usamos. We use it to avoid telling us, mentioning the subject. ¿Sí? Primero lo usamos para evitar decir quién es el sujeto. Porque we don't know it, or we don't know it. It isn't important, or we don't want to. ¿Ok? Entonces, para evitar mencionar el sujeto por varias razones. Porque no lo conocemos, porque no es importante o relevante para lo que estamos hablando, o no lo conocemos. En este caso, people, veamos en cuál de estas categorías entra. Entra en que no es importante, no es relevante, ¿sí? Porque no te estoy diciendo que mi mamá considera que Leonardo DiCaprio es uno de los mejores actores del mundo, ¿sí? No te estoy dando información tan específica, sino que solamente te estoy diciendo la gente, ¿sí? Y eso es 0% específico. No sabemos quién, ni siquiera sabemos de dónde es esa gente.
Entonces acá entraría en esta categoría como que el sujeto no es importante. Más que importante, vamos a poner que no es relevante. To the conversation, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a ver el paso a paso. Cómo transformar una oración de voz activa a voz pasiva. Cosas que son importantes tener en cuenta. No sé qué toqué. Puntitos. Keep the tense. ¿Sí? Mantenemos el tiempo verbal. En este caso solamente estamos hablando de present simple o past simple. En años que siguen van a haber todos los tiempos verbales, no va a haber distinción. Pero acá como estamos recién empezando, presente simple y pasado simple. Los únicos que vamos a notar en esto de voz activa o voz pasiva. Otra cosa importante, keep the verb. ¿Sí? Es decir, tienen que mantener el mismo verbo. Está bien que la forma del verbo cambia, tienen que usar el verbo en la forma de pasado participio, pero no pueden cambiar porque muchos acá van a hacer una confusión que se repitió bastante en los exámenes. Es que, por ejemplo, si decía the boss gave the secretary a present, a gift for Christmas, ¿sí? El jefe le dio un regalo a las secretarias por Navidad. Ustedes ponían the secretaries received a present for Christmas. Y no es la idea, porque ahí al fin y al cabo hicieron una oración de voz activa totalmente diferente a la original, porque no mantuvieron el verbo. ¿Ok? La idea de la voz pasiva y la voz activa es que son la misma oración dicha de distintas formas. Si es la misma oración, tiene que estar los mismos participantes, tiene que estar el mismo verbo, el mismo tense. Lo único que cambia es la forma en que la escribimos, ¿sí? Podría decirse que el punto de vista. Entonces mantenemos el verbo. El verbo no lo podemos cambiar, o sea, consider no lo podemos cambiar por think. No, nada que ver. ¿Sí? Son cosas totalmente diferentes. Entonces hay que mantenerlo. Entonces, sigamos. Otro de los puntos importantes es que the object becomes the, y entre comillas, subject. ¿Sí? Hay un sujeto nuevo que es el que solía ser el objeto. Otra cosa, we only mention the real subject, el sujeto real, if it is relevant. Usando la palabrita by. Solo lo mencionamos si es relevante, si nos da, aunque sea algo de información. Si no, no nos da nada específico como people, directamente no lo menciono y me ahorro un problema, un posible error. Entonces transformemos esta oración de voz activa a voz pasiva. Primero, el objeto, en este caso es una persona, Leonardo DiCaprio, se vuelve el sujeto. ¿Okay? Entonces Leonardo DiCaprio. Bien, perfecto. Luego agregamos, acá vamos a agregarlo acá también, the verb to be in the same tense as the original sentence. ¿Ok? Es decir, que el verbo to be mantiene the same tense, el mismo tiempo verbal. Pero que acá les digo keep the tense. Bueno, a eso se refiere. Yo analizo la información analizo la oración activa y dice que consider es el verbo. Está en present simple. Entonces el verb to be acá tiene que ser present simple. Leonardo DiCaprio, puedo elegir entre is, am o are, ¿sí? La opción es obvia, is. Bien, esto no le pueden errar. Y si es pasado, was o were. Y si las oraciones son negativas, wasn't, weren't, o isn't, am not, aren't. ¿Ok? Ahí solo tienen, ¿cuántas? 10 opciones. No hay forma de errarle acá. Leonardo DiCaprio is, bueno, ya tenemos el verb to be. Ahora necesito el verbo original, vieron que acá dice keep the verb, y change it to its past participle form. ¿Sí? Así que el verbo original lo cambiamos a su forma de pasado participio. Consider es regular, entonces considered.
solamente con ed. Leonardo DiCaprio is considered. Ahora agrego el resto de la información. El resto de la información no tengo por qué borrarla. As one of the best actors in the world. ¿Ok? Y acá yo es donde explico mi juicio y veo si people es o no relevante. En este caso no es relevante, así que no lo agrego. ¿Sí? Leonardo DiCaprio is considered as one of the best actors in the world. Si acá la oración original dijera The Academy, saben que The Academy, escrito entre mayúscula, se refiere a las personas que eligen los premios Oscar, ¿ok? Entonces ahí sí es relevante. Entonces si es la misma oración, pero ya no dice people como en re general, sino que dice The Academy, no estoy diciendo cualquier persona, estoy diciendo The Academy. Entonces acá sí vale la pena mencionarlo. Entonces diría Leonardo DiCaprio is considered as one of the best actors in the world by the Academy. ¿Sí? En mayúsculas, porque es una institución. ¿Ok? Y ahí sí valió la pena mencionarlo. Tienen que aplicar su juicio ahí. En este caso es relevante, lo menciono. Si no es relevante, no lo menciono nada. Good. Bueno, sigamos con un ejemplo en negativo. A ver. My father, my coach, gave us a free weekend. ¿Sí? Nuestro entrenador, no sé, puede ser basketball, gave us a free weekend. ¿Sí? Nos dio a nosotros un fin de semana libre, como libre de entrenamiento, ¿no? Entonces, acá tenemos el que hace la acción, ¿quién nos dio? El basketball coach. Entonces, acá vamos a pintarlo. Luego este es el verbo, ya que está de paso, lo analizo. Gave está en pasado simple. As sería nosotros, ¿sí? Esto iba en celestito, turquesa. Y esto es el resto de la oración, ¿sí? La información extra. Veamos entonces cómo transformar esto. As es un object pronoun, ¿sí? Acá va a haber un mini cambio, significan lo mismo. Pero as no puede ir así solito, se cambiaría a we. ¿Ok? Recuerden que los object pronouns solo aparecen en posición de objeto. Acá como cambió a la posición de sujeto, es el nuevo sujeto de la oración pasiva, entonces sí o sí tengo que usar we, pero significan lo mismo. ¿Sí? We, ahora va el verb to be, pero para eso tengo que analizar primero la oración original. ¿En qué tiempo está? En pasado simple. Entonces, acá tengo que elegir entre was o were. No hay dificultad, es were, we were. Bien. Ahora voy al verbo original, que es give. El pasado es gave, pero yo necesito el participio, entonces given. We were given. ¿Qué cosa? ¿Qué nos dieron? A free weekend. Y acá, bueno, aplico mi juicio y veo si menciono o no quién me dio el fin de semana libre. En este caso, creo que sí vale la pena mencionarlo porque no es que digo somebody o he, sino que acá estoy especificando quién me lo dio, entonces lo voy a mencionar. By my basketball coach. ¿Sí? Ahí sí valió la pena mencionarlo. Lo importante está acá, en were given. Me uso el verb to be en el tiempo original, que es pasado simple, y given, no importa en qué tiempo está la oración, sí o sí tiene que estar en pasado participio.
Sigamos. ¿Qué más aparece por acá? Vamos al language database que tenemos al final. Acá tienen como mini resúmenes que les pueden servir para estudiar. Acá vieron que dice active and passive. Active sentences start with the subject. The subject is the person or the thing that does the action. ¿Sí? En una oración activa, el sujeto es la persona o la cosa que hace la acción. Ejemplo, the Beatles wrote the song. ¿Quién? ¿Quién hizo la actividad de escribir? The Beatles. Entonces está bien que sea en el sujeto. We use a passive when the action of the sentence is important, not the person who does it. ¿Sí? Hay como un... No, la persona que hace la acción no es tan importante, sino que el foco de la atención pasa a el objeto o a la acción en sí. Por eso es que vieron que cuando les expliqué el objeto, ¿por qué se movía adelante de todo de la oración? Porque era lo más importante, ¿sí? We use the passive in writing more than in speaking. Bueno, no tenemos examen de regla, así que no es relevante. We often use the passive in writing to describe a process. ¿Sí? Bueno, volvemos nomás. Sigamos. Acá en negative prefixes, eso lo vimos, así que lo van a tener que estudiar. Negative prefixes. Obviamente teníamos entre an, im o il, ¿sí? Vamos al final, así lo agregamos un apartado sobre eso. Negative prefixes. Veamos entonces, ¿cuándo usamos a? Bueno, an era bastante random. Teníamos más reglas ortográficas cuando empieza con im, ¿sí? Que nos indicaba im, que el adjetivo que sigue, el negative prefix siempre se añade a un adjetivo, en este caso, adjective. Cuando el adjective empieza con M, no con P, perdón. Cuando el adjetivo comienza con P. ¿Sí? Es re parecida a esta regla que tenemos en español, que después de la M va la P, después de la M va la B larga, pero acá es solo con MP, ¿sí? Entonces, ¿cuáles teníamos acá? Impractical, imperfect, impossible, impatient, impolite. Sí, pasa que acá tienen específicamente vocabulario, no les voy a tomar otro. Luego tenemos heal, que bueno, eso también es una regla bastante sencilla. Vamos a usar el negative prefix il cuando el adjetivo comienza con L. Entonces, si tenemos, por ejemplo, logical, illogical. Illegal. ¿Cuál otro parecía? Bueno, re poquitos. Y para el resto hay reglas, pero como estamos viendo solo 3, en realidad hay más negative prefixes. Con an van a ver que es bastante random, no siempre se cumplen las reglas con an, creo que lo habíamos tratado de buscar alguna regla, pero no me parece que les vaya a servir mucho. Quizá el año que viene cuando vean más negative prefixes. Por ahora con estas 2 reglas estamos bien. Los que no sean con esas 2 generalmente van a ir con an. Y recuerden que solo estamos estudiando estos adjetivos que vimos en esta unidad. No les voy a tomar todos los adjetivos del mundo y se las arreglan, ¿sí? Así que con que se estudien estos estará bien. Entonces tenemos unoriginal, unimaginative, unsupportive, unnecessary, unreliable, untrustworthy, unhappy, unadventurous. Okay. Sigamos entonces. Esto, bueno, vocabulario se estudia de memoria, así que eso se los dejo para ustedes. Acá tenemos
voz pasiva, pero en preguntas. Esto está interesante. Vamos a hacer un apartado también. Passive voice. Questions. Ok. Tenemos la típica yes, no question, que es súper fácil. Veamos, yo tengo una oración en voz pasiva. We were given a free weekend by a basketball coach. Acá. Bueno, si alguien me está preguntando esto, me podría decir, were you given a free weekend by a basketball coach? ¿Sí? No lleva mucha complicación acá. Lo único que tengo que hacer es cambiar de lugar, como siempre hemos hecho con las yes, no questions, el verb to be con el sujeto. Y eso es todo. ¿Sí? Pero bueno, estas son las yes, no questions, son las más simplecitas. Después, generalmente como yo no estoy dando la información completa al hacer una oración de voz pasiva, porque estoy a propósito no mencionando el sujeto, quizá alguien me lo pregunte. Entonces, ¿cómo será esto? Para preguntar por quién hizo una acción, va a ser who, ¿ok? Sigamos entonces. Supongamos que no sabemos quién, esto no lo mencioné, al basketball coach, ¿sí? Estamos otra vez con esta oración original. Yo estoy diciendo, we were given a free weekend, solamente. Me está faltando mencionar quién. Entonces alguien me pregunta, ¿quién te dio el fin de semana libre? ¿Quién les dio? Porque estamos hablando de we. Entonces, veamos. Como es una pregunta, primero va el verb to be, es decir, hay un cambio de orden, y luego el sujeto. Who were you given? El verbo en pasado participio. El resto de la información, a free weekend. Y por más que suene raro, la pregunta va a terminar con la palabrita by, ahí cortado. Who were you given a free weekend by? ¿Sí? Who y by se combinan para preguntar quién hizo tal acción. Y ahí puedo responder de dos formas, con voz activa o con voz pasiva. Puedo decir al coach gave us, y acá vuelvo a una oración activa de las que conocemos de toda la vida. Gave us a free weekend. O puedo responder en voz pasiva, ya que estamos. We were given a free weekend by a boss. No era nuestro jefe, era el coach. ¿Ok? Who by se combina. Entonces, no sé, veamos. No sé, imaginémonos la situación. Alguien llega con, no sé, una campera que es re linda. Entonces alguien le puede preguntar, who was that coat made by? ¿Okay? ¿Quién hizo tu campera? O por quién fue hecha tu campera, ¿sí? Porque es voz pasiva. Entonces, who, by, son los que se combinan para preguntar quién hizo algo. ¿Okay? Entonces yo podría responder, it was made by my grandma. ¿Sí? La hizo mi abuela. Fue hecha por mi abuela. O my grandma made it. ¿Sí? Acá estoy respondiendo de las dos formas. Tengo la posibilidad. Con active voice. O con passive voice.
Hagamos un último ejemplo con una de las oraciones que tenemos acá en el libro. Say how CDs record. Tenemos esa información nomás. Obviamente, además de who, puedo preguntar con las otras personas, pero bueno, eso sería más común. No voy a usar el by al final ahí solito, sino que voy a preguntar directamente la WH word, en este caso es how. Luego va el verb to be, are. Estoy haciendo esta oración de acá. ¿Sí? Solo tengo los chunks of information, tengo pedacitos de información. Yo acá tengo que hacer la pregunta verdadera. Entonces, how are CDs, ¿sí? Y luego el verbo en su forma participia. Record did, porque es un verbo regular. ¿Sí? Acá tengo how many illegal video copies make every year. Entonces veamos esa. Primero va la WH word, how many. En este caso estoy preguntando cuántas copias ilegales. Illegal video copies. Bien. Luego va el verb to be. En este caso dice every year, así que es algo rutinario, es algo que se repite, entonces presente simple. Are. Luego va el verbo en participio, made every year. How many illegal video copies are made every year? Sigamos entonces con el siguiente tema. Acá ya terminamos la unidad 6, me parece. Sí. Vamos a la unidad 7, que en realidad la unidad 7 la vimos hace bastante. Y ahí como que salteamos las unidades. Entonces veamos. Unit 7. De todas formas, esta es la última unidad que vimos porque de la 8 ni asomamos. ¿Qué tenemos en el vocabulary? Bueno, dice making friends, así que ustedes lo buscarán en su libro para poder estudiarlo. ¿Sí? Hacer amigos. Entonces tienen algunas cosas ahí que podrían ser o no de mala educación, con eso lo trabajamos. Si las cosas eran polite o rude. Entonces, click your fingers, interrupt the conversation, okay, jump a queue, tell jokes. Ustedes los estudian por su cuenta, por supuesto. Sigamos, que tenemos más. Esto no entra, lo voy a escribir acá, pero lo voy a escribir explícitamente que no entra. Con los modals, ¿sí? No entra. Más teníamos verb and noun collocation, esto sí lo vimos. ¿Sí? Ahora sigan por su cuenta, como ya saben. Y acá viene lo importante de esta unidad, que es el second conditional. De todas formas, lo empezamos a ver en la unidad... No, en el primer video de estos de resumen que hicimos, me preguntó Emi, así que ahí lo estuvimos revisando. La clase anterior, que quienes no estuvieron presentes, obviamente antes de ver este video tienen que haber visto el anterior. En ese hablamos del first conditional, ¿sí? Y ahora vamos con el second conditional, que ¿para qué se usaba? Veamos acá, nos ayuda el language data database. We use the second conditional to talk about events in the present and future that are unlikely to happen. Unlikely no es que no me gusta, ¿sí? Eso ya lo discutimos. Unlikely significa poco probable, ¿sí? Entonces, for events in the present or the future that are unlikely or impossible. Algunas veces son directamente imposibles, como si yo fuera vos, esa es una frase muy común. If I were you,
¿Sí? Es imposible que yo sea vos, ¿no? Pero hay cosas que serían, no son imposibles, pero poco probables. If I were the president, ¿sí? If I won the lottery, ¿sí? Son situaciones que algunas directamente se tachan de imposibles y otras directamente son muy poco probables, unlikely to happen. A ver si tiene alguna cosita más que resaltar. No. Volvamos entonces. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, esas cositas, estas tres oraciones de las que hablamos, que eran las que son poco probables o imposibles, serían la condition. ¿Sí? The condition of the situation is unlikely or impossible. Se escriben en past simple. ¿Sí? Y siempre acompañados obviamente de la palabrita if, como todos los conditionals. If más past simple. Vamos al results. Results o consequence se escribe con la palabra would. ¿Ok? Would. Y luego de would, el infinitive de los verbs que sigan. ¿Ok? Entonces veamos las oraciones de recién. If I were you, coma. Si la condición va primero, estoy obligado a agregar la coma, como en todas las oraciones de conditionals. ¿Sí? If I were you, I would discuss my worries with friends. ¿Sí? Como para dar consejos es muy común usar esto. Si yo fuera vos, I would discuss my worries with friends. ¿Sí? Discutiría hablaría de mis preocupaciones con amigos. Fíjense que tenemos would y después de would el verbo va en infinitivo. No se le agrega ed, no se le agrega ing, ni s, ni nada. Sigamos. If I were the president, no sé. I would. Okay, thank you. Change the justice system. Tenemos would en el resultado, o sí, consecuencia, y obviamente change, que es el verbo, va a ir en infinitivo. If I won the lottery, I would buy a house. Entonces tenemos would, y del otro lado tenemos buy en infinitivo. ¿Ok? De este lado, como ya les dije, tenemos el verbo en pasado. Puede ser el verbo to be en pasado o puede ser cualquier otra acción en pasado. Podría escribir estas mismas oraciones, pero al revés. En este caso sería con la consecuencia primero. Entonces, por ejemplo, I would discuss. Esa es muy larga. I would buy a house. Y acá ya no uso la coma. Si la consecuencia va primero, no uso la coma. If I won the lottery. ¿Sí? Fíjense la diferencia. Esa coma es muy importante y más que nada también cuando estamos en un examen escrito. ¿Sí? Muy importante que la usen esa coma. Igual esta coma siempre está en el mismo lugar, no importa si es segundo condicional, primero condicional o sirvo condicional, siempre va así. Si la condición va primero, uso coma. Si no, no la uso. Veamos qué más tenemos. A formal letter.
No me acuerdo si lo vimos o no. Me parece que no. Y eso sería todo, porque ya después empieza la unidad 8 y de esto ya no vimos nada. Eso ya va a quedar para el año que viene. Recuerden que los writings van a ser de los que hemos tomado en los exámenes anteriores, pero no van a entrar ni el film, no va a entrar el film review. ¿Ok? El film review no ni siquiera se gasten en pensar en qué películas van a describir, porque no va a entrar el film review. Sí, seguramente entre alguna composición sobre algo que les haya pasado, ¿sí? Es decir, algún evento en pasado, y en el cual tengan que aplicar todas las cosas que hemos conocido este año. Um, por ejemplo, voz pasiva puede entrar, por ejemplo, present perfect, ¿sí? No para todo, obviamente, porque ustedes saben que generalmente cuando contamos historias no usamos el present perfect, así que si es que se puede, lo pueden usar, ¿sí? No es muy común, pero si están contando la historia y quieren hablar de alguna experiencia que hayan tenido, pueden incluir el present perfect, ¿sí? Eso sería todo. Si tienen consultas, como ya les dije, voy a estar de 5 a 6 respondiendo las preguntas. Este video no debe estar bastante largo, así que lo ven tranquilos nomás. Yo les voy a pasar el documento este que he estado escribiendo, que tiene el resumen de lo que entra, de lo que no entra de cada unidad. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos y si tienen dudas, me consultan. Bye.